Caso Karla Ayala, análisis jurídico e implicaciones institucionales. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, martes 12 de junio del año 2018 y vamos a hablar del caso Karla Ayala, hacer un análisis jurídico e implicaciones institucionales de este caso. Es importante siempre mantener en discusión este caso porque tiene significados e implicaciones para la institucionalidad de este país, para los juzgados, para la Policía Nacional Civil, para la Fiscalía General de la República, por la pronta justicia y esclarecimiento de estos acontecimientos de un caso que se viene llevando desde finales del año pasado. Y es un gusto para mí saludar entonces a Osvaldo Fessier, abogado penalista y docente universitario, Arnau Baulenas, abogado del IDUCA, y también es un gusto para mí saludar a Astor Escalante, abogado y exfiscal general de la República. Buenos días, caballeros, bienvenidos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar conmigo esta mañana y bueno, tenemos diferentes insumos y elementos con los cuales discutir este caso y me gustaría desarrollarlo de manera, si me permiten llamarlo de esta forma, inductiva, a partir de aspectos muy particulares y luego lo vamos a llevar en la generalidad porque nos va a llevar a una discusión significativa del trabajo de la Policía Nacional Civil, pero también del trabajo que tienen los juzgados, en este caso en particular, pero también que nos puede llevar a un debate si hay patrones o no hay patrones de prácticas, no solo de violencia de género, también de impunidad dentro de la Policía Nacional Civil, que creo que es un asunto importante. Pero me gustaría que iniciemos con esto. Osvaldo, en los primeros días de junio el caso de Karla Ayala ha tenido actualizaciones. Entre estas es que hay una nueva etapa del proceso ante el Juzgado Octavo de Paz y la Fiscalía General de la República giró orden de captura a 8 personas quienes fueron detenidos y algunos, según el juez, impuso una fianza de $1.500. Y al respecto, me gustaría iniciar entonces, Osvaldo, que nos puedas explicar un poco cómo se puede realizar una nueva fase en el proceso judicial ante otro juzgado y en simultáneo porque se encuentra el juzgado sexto de instrucción, entiendo todavía, solo para que nos comentes en términos más jurídicos cómo se puede dar una nueva fase de un proceso judicial, pero en paralelo también el caso está ante el juzgado sexto de instrucción. Sí, lo que pasa, me da la impresión que se trata de, y aquí quizás Arnau nos va a aclarar mejor, de dos grupos de detenciones, las que se dan en sede de paz, las del proceso que ya estaba iniciado, que es un proceso que ya se encuentra más avanzado y naturalmente ya se encuentra en la etapa intermedia de un proceso penal, que se le llama comúnmente etapa de instrucción. Entonces tú tienes dos procesos, cada uno a su ritmo, uno en las etapas iniciales o en la etapa germinal, que es paz, mientras que otro ya en un estadio un poco más avanzado o desarrollado, que es la etapa intermedia o la etapa de instrucción. Eso es lo que explica las dos jurisdicciones que están conociendo. Ok, ese es un asunto importante para hacer la distinción, Arnau, y como mencionaba Osvaldo, uno por una etapa de instrucción, el otro está en el octavo de paz. Ya vamos a hablar en detalle un poco en qué se está llevando en cada uno de los juzgados para efectos de retroalimentar a nuestra audiencia, pero por el seguimiento que ha estado llevando el IDUCA para efectos como querella, esta lectura de este punto que le mencionaba y que Osvaldo nos daba la introducción, de cómo podemos hacer las distinciones de las fases sin hacer confusiones de lo que está pasando, que por un lado se va a llevar un tipo de causas, por otro lado otro tipo de causas, para que nos puedas hacer estas distinciones. Sí, en efecto, en estos momentos tenemos dos procesos. Es importante aclarar que algunos imputados del primer proceso también están en el segundo proceso con otros delitos, ¿verdad? Pero desde nuestro punto de vista, lo que procedería en estos momentos, cuando el juez, ¿verdad? Pues pase el juez octavo de paz, pase el caso al juzgado octavo de instrucción, lo que entenderíamos que procede es una acumulación de procesos, ¿verdad? Porque entendemos pues que son casos conexos y tendría mucha más lógica que todo se ventilara en un mismo proceso. Si bien es cierto que ahí puede haber un problema en el tema de los plazos de instrucción, ¿verdad? Porque en el primer caso pues ya llevamos 5 meses de plazo de instrucción, pero entendemos que la lógica
acredita de que se debería ventilar en un mismo proceso, y probablemente esto es lo que pida la Fiscalía en su momento, ¿verdad? Cuando este segundo caso, que se ha abierto hace poco, pues ya esté en el juzgado de instrucción correspondiente. Es decir, que en un escenario puede ser, Arnau, que se lleve todo en un solo juzgado, digamos, todo el proceso que se llevaba en el sexto de instrucción se puede llevar al octavo de instrucción, o eventualmente es el escenario que se puede dar, Arnau, como factible. Se tendría que analizar, ¿verdad? Porque, bueno, la ley en su artículo, si mal no recuerdo, el artículo 60, ¿no? 59-60, habla de los delitos conexos, ¿no? Y de cómo los podemos unir o acumular en un mismo proceso. Aparentemente, ¿no? La ley lo que establece es que se deberá acumular ante el juez que conozca del delito con una pena más grave, ¿no? Si fuera así, pues sería el juzgado octavo de instrucción, pero son elementos que tendremos que ver, ¿no?, en los próximos días. Pero la posición de la querella es que efectivamente debería estar en un solo proceso. Ok, ahora bien, hay otro asunto y esto nos permite, luego de estas distinciones que han hecho tanto Osvaldo como Arnau, de lo que está pasando en temas de dos juzgados, está en el juez sexto de instrucción, que en el juzgado sexto de instrucción, en el juzgado octavo de paz, y eventualmente como se puede ver en un solo juzgado, que podría ser el octavo de instrucción, llevar el proceso. Ya vamos a hablar de la tipificación de delito, porque también ha tenido una modificación, o por lo menos la Fiscalía y la Policía lo presentan por un tipo de delito, pero el juzgado octavo de paz menciona que los insumos y la información presentada va por otro tipo de delito. Ya vamos a hablar de esto, pero Astor, me gustaría tener su apreciación sobre esto. Para llegar a esta etapa, la Fiscalía, la Policía y los juzgados han hecho una reconstrucción en dos momentos de los acontecimientos que se dieron en la noche del día de diciembre, finalizando diciembre. Según el fiscal general, la reconstrucción tiene como finalidad determinar versiones de acusados y testigos, en el cual han salido contradicciones. En este caso, ¿qué se ha podido o qué podemos interpretar al confrontar tanto estos tipos de declaraciones y las versiones de acusados y testigos cuando se reconstruyen los hechos? Bueno, realmente la reconstrucción de hechos es un medio probatorio, permite estructurar, redibujar, recordar cómo aparentemente sucedieron los hechos. Hay que decir, sin hablar o pretender expresar, digamos, aspectos filosóficos, que hay una sola verdad en un hecho, y esa sola verdad en ese hecho es justamente en el momento que ocurrió el hecho. Cuando reconstruimos ese hecho, hacemos como el esfuerzo de acercarnos a lo que ocurrió justamente en el hecho, y dependemos de varios factores, en este caso de los actores principales, por así decir, que son los principales involucrados. Sí. La ley, el Código Procesal Penal, le da derecho a un imputado a participar en la reconstrucción, pero es voluntaria esa participación, no es obligado, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, implica que el testigo, el involucrado, perdón, que se está moviendo en esa escena de reconstrucción, cuando está señalado como partícipe del hecho, va a aportar lo que justamente pretenda aportar, lo que quiera aportar. Un tanto parecido como lo que ocurre con los testigos criteriados, que aportan lo que quieran aportar. Será el analítico de esa aportación, ¿verdad?, el juicioso de esa aportación, el que valora esa aportación, en este caso principalmente un juez, el que va a decir: este me está echando un cuento, este no me está echando un cuento, este me está trayendo por el reloj de flores, y este otro me está llevando por el hermano lejano, para ponerte un ejemplo. Entonces, depende de esos seres humanos que participan en la reconstrucción. Eso hay que tenerlo perfectamente claro. Tanto como involucrados como testigos. Pueden eventualmente ser más imparciales los testigos, pueden, entre comillas, pero cuando estamos en un organismo de estos, en una organización como la Policía Nacional Civil, y más específicamente como un grupo especializado en la policía, no deja de existir
una solidaridad de cuerpo, ¿ya? Digamos, una solidaridad casi en ocasiones hasta irreflexiva, hasta rara, hasta por costumbre, hasta por cherada, por lo que vos querrás. Es decir, es probable que circule allí la amistad entre hechores y testigos incluso. Entonces, el juez va a tener que batallar con esa panorámica, con ese ambiente, y tiene que ser evidentemente muy juicioso, muy analítico para lograr determinar parte de la realidad. Las reconstrucciones son fundamentales. Sí. En un momento determinado, en los antros judiciales, en los corrillos judiciales, en las salas de audiencias, en los despachos judiciales, cuando se están realizando vistas públicas, por ejemplo, los testigos están narrando ciertas cosas. Y en algunos casos no tenés una reconstrucción, o la reconstrucción que se realizó necesariamente la hizo un juez anterior, que es el juez de instrucción, sí. Y el juez de vista pública está desconectado de lo que pasó en la reconstrucción, porque el juez de vista pública, el juez de sentencia, está evaluando papeles, ¿verdad? Documentos, fotografías, un álbum fotográfico, y la historia narrada en fragmentos por los que intervinieron en la reconstrucción. Pero el que sí presenció la reconstrucción es el juez de instrucción. Sí. El juez de instrucción que está llevando estos casos de feminicidio no va a ser el juez de sentencia. Y eso, procesalmente hay que decirlo, no deja de generar un problema. Termino solo recordándote un caso, el caso del niño Gerardo Villeda Catán. Yo fui abogado querellante en ese caso, era una estructura de secuestradores. El caso había ocurrido en una zona de mexicanos, y un testigo en la vista pública, un testigo especializado, un perito, un médico forense, estaba hablando un poco hasta de trayectoria balística, cuando en mi opinión no podía hablar de eso. Surgió una discusión con el juez y prácticamente el juez se vio obligado, el juez de sentencia me refiero, a hacer una reconstrucción. Cuando fuimos donde tenían secuestrado al niño y donde mataron al niño, que muy probablemente fue por fuego cruzado, vimos una realidad completamente diferente. El juez le sirvió justamente esa reconstrucción para tomar conciencia de emitir una condena. Es fundamental, pero no deja de tener problema procesal, lo que he dicho, que las reconstrucciones las hace un juez, sí, y las evalúa el juez sentenciador. Hay un aspecto que ha sido muy relevante que esta mención nos hace, Astor. Lo tengo que hacer la pausa, pero en el siguiente bloque me gustaría que ampliemos esto. Osvaldo Arnau, es el significado que tiene estas reconstrucciones, porque en la conferencia de prensa la semana pasada el fiscal mencionaba que al determinar versiones de acusados y testigos surgen contradicciones, y un poco lo que podrían esperar en esta reconstrucción. El punto es si este nivel de contradicciones o aclara o básicamente puede confundir más este proceso, agregando el elemento que mencionaba Astor, que no necesariamente el juez de instrucción que participó en las reconstrucciones va a ser el juez que ya va a tener prueba y puede emitir sentencia o puede emitir una resolución sobre este caso. Permítanos una pausa, regresamos en minutos. Seguimos en este análisis jurídico, implicaciones institucionales del caso Karla Ayala. Están conmigo Arnau Baulenas, Astor Escalante y Osvaldo Fessier. Hay un aspecto que quiero retomar, traemos del bloque anterior, Arnau, es sobre el proceso de las reconstrucciones. Se han hecho 2 reconstrucciones, entiendo que el IDUCA como querellante ha participado en ambas reconstrucciones y quiero consultarte esto. ¿Qué se ha podido obtener o confrontar tras estas reconstrucciones de los hechos? ¿Qué elementos identificamos que has estado en este proceso? Aquí hay contradicciones, aquí hay elementos que aclaran o aquí hay insumos que no habían aparecido en la primera reconstrucción o que pueden servir para el proceso que se lleva en esta etapa judicial. Mire, la primera conclusión, Carlos, que podemos sacar de la reconstrucción de los hechos es que nadie quiso detener a Samurai. Este es el primer punto. El segundo punto es que desde nuestro
punto de vista, nadie ha dicho la verdad de cómo efectivamente sucedieron los hechos. Y en tercer lugar, pero probablemente el punto más importante, y es que, como muy bien comentaba antes Astor, ¿verdad?, esta unidad de cuerpo, ¿verdad?, es esto que caracteriza tanto a la policía, pero también a otros grupos, ¿no?, de protegerse el cuerpo, no pasó en el caso de Carla. En relación con la vida de Carla. Nadie del GRP se preocupó de Carla, de dónde podía estar Carla, de cómo podía estar Carla. Lo único de que se preocuparon es de a ver cómo se protegían, cómo se cubrían los unos y los otros, ¿verdad? Y esto yo creo que son tres realidades, tres verdades que han salido en la reconstrucción de los hechos y que efectivamente pueden ayudar y mucho en, si no esclarecer los hechos, porque como Iduca siempre hemos dicho que lo que se pretendemos es poder encontrar el cuerpo de Carla y saber qué es lo que ocurrió. Pero si esto no es posible, al menos poder determinar las responsabilidades. Y creo que este segundo proceso que ellos han abierto, ¿verdad?, que la Fiscalía ha abierto, en gran medida también es por todas las inconsistencias que han salido en esta reconstrucción de los hechos, ¿verdad? Pero yo me quedaría con estos tres puntos, Carlos. Hay un aspecto entonces en función de esta idea de los tres elementos que menciona Arnau, Osvaldo, e incorporo otro elemento para seguir discutiendo este tema, es, además de las reconstrucciones, el rol que tiene la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil para la recolección de pruebas. Esto ha sido un tema muy discutido, es decir, qué tanto la Policía Nacional Civil ha ofrecido la información o los insumos necesarios para esto, y la Fiscalía General de la República puede ir reconstruyendo los hechos. Me gustaría tener tu apreciación sobre esto en función de los elementos que ya han aparecido, Osvaldo. ¿Cómo evalúas o qué elementos son oportunos evaluar del proceder de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil para recopilar pruebas testimoniales, pruebas técnicas y pruebas científicas, con el hecho de que la semana pasada el Fiscal General de la República mencionaba que hicieron estos tres momentos o estos tres tipos de pruebas, en donde aparecen testimonios contradictorios, en donde aparece encubrimiento, en donde, como menciona tal cual Arnau, no han dicho la verdad, digamos, todos los implicados en este proceso, y que hasta hace poco se conoció la disposición de un sistema de videovigilancia y el rastreo de teléfono celular. Digamos, lo estamos conociendo 6 meses después del proceso. Entonces, ¿qué elementos se pueden evaluar o qué elementos consideras tú oportunos evaluar del proceder de la Fiscalía y de la Policía para la recopilación de prueba en este caso en particular? Yo creo que la Fiscalía ha hecho lo que generalmente va a hacer el fiscal en un caso de connotación nacional, en un caso que ha trascendido incluso a la discusión del tema por el mismo trato de la mujer por el hecho de ser mujer en la institución policial. Le ha dado importancia, por el hecho de la trascendencia misma en una época delicada en la cual el fiscal ya está comenzando a analizar que tiene cerca un proceso de reelección, o por lo menos más cerca. Entonces, un hecho de la trascendencia se le ha dado algún nivel de importancia al punto de poner a trabajar estas herramientas que tú no ves en otros casos, el tema de la geolocalización, el tema de la actividad probatoria que se ha desplegado, por ejemplo, en el tema del vehículo, las manchas de sangre en los distintos lugares que se encontraron, los exámenes de sangre. Ahora, yo no sé qué tanto pueda servir en un proceso en donde la escena y el tratamiento de la misma ya ha sido, por la misma actividad de encubrimiento que aparentemente se muestra en el interior del proceso, muy activa. No sé hasta qué punto pueda funcionar. Tú tienes una actividad fiscal que despliega, un interés de la agencia policial que despliega cuando se escucha ya fuerte el caso, en una escena en la cual, bueno, ese vehículo lo llevaron para no sé dónde, de ahí lo trajeron, de ahí, ¿cómo se llama? Dejaron que el señor Samurái tranquilamente se fuera a su vehículo después de dejar el pick-up, ya se retirara, supuestamente lo persiguieron, no lo atraparon. Entonces, tú tienes ahí un tema de tratamiento de la escena, un tema de dejadez ya en esto, que no sé hasta qué punto la agencia fiscal va a poder como superarlo. Yo en particular creo de que las discordancias que se manejan en el caso, a quien particularmente le van a pesar es a la versión que manejan los defensores y los imputados mismos.
porque mientras más hablan, pareciera que más se enredan en sus propias versiones. Y te recuerdo que la declaración o el manejo que realiza un imputado de su versión de los hechos no puede ser tomada en contra, salvo cuando esta versión caiga en contradicciones o signifique choques con otros elementos que tienen más valor. Entonces, ese tema de la enredazón, de la confusión que se genera, yo creo que lo que termina resaltando a final de cuentas es un manejo incoherente entre ellos mismos al inicio, ese 28 o 29 de diciembre, que lo que termina de dejar más claro es ya sea el clima de favorecimiento al feminicidio o el tema del encubrimiento o del incumplimiento de deberes, que son las imputaciones que se están discutiendo en este caso. Ya vamos a abordar en unos minutos esto de la discusión de la tipificación penal que se les imputa, si es un tema de homicidio agravado o un tema de feminicidio. Antes de eso quiero aprovechar porque en pantalla aparecerán declaraciones de Guadalupe Echeverría, jefa fiscal de la Unidad Antipandillas de Investigación de Homicidios. Lo leo tal cual. En el caso de Carla Ayala, el médico forense establece que a través de todas esas conductas difícilmente esta persona sobrevivió, más aún que todavía la raptaran hacia el sector de Usulután, que hubo un recorrido aproximadamente de 2 horas. Difícilmente se establece su dictamen médico pericial que esta persona haya sobrevivido a este hecho. En ese sentido nos orientamos nosotros a este dictamen médico forense y tenemos por establecida la muerte de esta persona. Son declaraciones entonces de Guadalupe Echeverría, fiscal jefa de la Unidad Antipandillas y de Investigación de Homicidios. La fuente la hemos tomado del diario El Mundo. Entonces, aquí hay un aspecto de eso. Entonces, ya con la Fiscalía ya habla con claridad por la pericia o la investigación científica de que Carla Ayala fue asesinada y por un disparo en la cabeza, según se presume. Y aquí aparece este punto, ¿no? El uso de esta indagación o de esta investigación científica que puede sustentar y aclarar este aspecto en particular, o por lo menos ya la Fiscalía lo habla con más claridad y lo presenta como un hecho de que ella fue asesinada, aunque no se ha encontrado todavía su cuerpo. Sí. Mira, objetivamente hablando, no deja de ser un problema procesal este tema. Porque estamos acostumbrados, por supuesto, a los elementos justamente del delito. Antes se hablaba de que el delito era el producto del delito, ¿verdad? Hoy se tiene una noción mucho más amplia de lo que es el delito. Con la información que se tiene, perfectamente un juez podría hacer un análisis en su momento y decir, aquí hubo feminicidio, ¿verdad? Que ese tema también se presta al debate, ¿verdad? Incluso podemos tener un debate acá, estrictamente académico, con la docencia de la UCA, que bueno, yo todavía me siento parte de la docencia de la UCA, estuve un tiempo por ahí compartiendo con la universidad, pero el dibujo que se ha hecho del feminicidio, los elementos que se le han colocado al artículo 45 de la ley, le genera también una polémica, una discusión, un debate en plena vista pública en su momento, sumado al hecho de que no se cuenta hoy por hoy con el cadáver. Pero yo vuelvo al punto, con los elementos que se tiene, un juez haciendo un análisis bastante riguroso, interesado en el caso, podría arribar diciendo, aquí hubo un hecho criminal, un delito de sangre, y que yo le voy a llamar feminicidio, y tengo estos 3, 4, 5, 10 imputados, los que sean, y los voy a condenar por ese delito, algunos los voy a condenar por complicidad, algunos por coautoría, etcétera, y definir eso. Podría suceder eso. Y tendría que fundamentar una resolución el juez. Pero también, pues hay que colocarse del otro lado. Es lamentable lo que voy a decir, pero pudiera darse una situación de esa naturaleza. ¿Qué pasaría? Dios quisiera que apareciera Carla Ayala y el caso ya está juzgado, ya es cosa juzgada. ¿Qué pasaría? Tendría que modificarse esa realidad jurídica. Lo estoy poniendo como una hipótesis.
aquí, lo más probable, yo creo que el samurái o el policía involucrado mató a Carla Ayala. Lo más probable, por toda la información que se ha vertido, por todo cómo han escondido algunos elementos, la responsabilidad específica que tuvieron los actores que estaban en esas escenas, en esos momentos. Las responsabilidades que tuvieron los elementos policiales que vieron que llegó el tal samurái, que llegó a la base del GRP, que contaron historia, que le preguntaron, que le dijo, no te preocupes por la chava, por la muchacha, porque ya me deshice de ella, ¿verdad? Es decir, por todo y no hacer ninguna acción. Ellos tienen responsabilidad, evidentemente, por esas particulares acciones. Unos van a tener responsabilidad por feminicidio, ¿verdad? Los que la fiscalía y la parte creyente compruebe que justamente participaron en feminicidio, otros van a tener responsabilidad por complicidad, por coautoría, lo que sea. Entonces, un juez puede arribar a esa conclusión. Si surgiera la hipótesis medio descabellada que te estoy planteando, pero pueda ser parte de una realidad, en su momento podría haber una modificación de las cosas. Pero si con la información que se tiene en este momento y la que se vaya a presentar en un juicio, en una vista pública, creo yo que tendría los elementos necesarios un juez racionalmente hablando para sumar todos esos elementos y arribar a la conclusión que se trató de un feminicidio, sí, y condenar por el feminicidio y por los otros delitos colindantes a esta historia. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que hablemos y discutamos esto del tipo de delito y por las características del caso, cuál es el que tiene sustento, y también por la información que se ha presentado, cuál es el que tiene más base jurídica y también fáctica de hechos que pueden sustentar lo que ocurrió esa noche del 29 de diciembre. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo el caso Carla Ayala, un análisis jurídico e implicaciones institucionales. En la pausa hemos ido discutiendo sobre este tema con Arnau Aulenas, Astor Escalante y Osvaldo Fessier. Hay un aspecto, antes de hacer la transición a esta discusión sobre el tipo del delito, si es homicidio agravado o si es feminicidio, o según la postura que ha presentado la Fiscalía General de la República. Y les consulto a Osvaldo y luego escucho a Arnau. La fiscal Echeverría, como tomábamos de insumos en el bloque anterior, y también cuando se dio la conferencia de prensa en el Castillo de la Policía Nacional Civil, la fiscal alegó que bajo el principio de libertad probatoria y por jurisprudencia nacional e internacional puede existir un homicidio o feminicidio sin el hallazgo del cadáver. Y mi pregunta es, a nivel más técnico, más jurídico, Osvaldo, ¿es esto posible? O sea, ¿cómo se puede explicar esto? Sí, necesariamente para demostrar un hecho, no necesariamente existe un catálogo probatorio determinado o específico. Por decirlo con lenguaje coloquial, ya existen más formas de pelar una gallina, o existen varias formas de pelar un gato. Igual en el término probatorio jurídico, tú puedes demostrar un hecho delictivo, ya sea con testigos, si los testigos han observado eso, ya sea con documentos, si existe algún respaldo documental que demuestre lo anterior, ya sea con pericias, si tú no tienes testigos, si la pericia, por ejemplo, te arroja de que existen rastros de sangre, cantidades de sangre de determinada cantidad, que hace presumir de que efectivamente existió la muerte de una persona, porque naturalmente ninguna persona puede sobrevivir sin dicha cantidad de sangre por determinado tiempo. Entonces, probatoriamente, cuando ella te dice principio de libertad probatoria, lo que te está diciendo es, yo para demostrar un hecho tengo varias vías y el Código Procesal no me conmina a una sola. Si yo tengo como dato, uno, que fue una herida en una zona delicada, dos, de que pasó varias horas. Ya, por ejemplo, entre el disparo que fue aproximadamente 12:30 a 2:30 de la madrugada, 3 de la madrugada, 4 de la madrugada, y no aparece la persona, y tienes certeza de que no hay tratamiento médico,
tú tienes elementos suficientes para caer en la cuenta de que existe con alta probabilidad un homicidio. Yo aquí te quiero decir una cuestión que yo le digo a mis estudiantes. En un proceso, lo que se termina imponiendo va a ser en la mayoría o en generosa cantidad de ocasiones lo que es la verdad. En otras ocasiones lo que se va a terminar imponiendo es lo que probatoriamente se demuestra y que le genere certeza al juez. Lo que el juez necesita para condenar es certeza o un convencimiento fuera de toda duda de que existió esa muerte. Para demostrarle esa certeza no es necesario el hallazgo de un cadáver. Y como señalaba el licenciado Escalante, si eventualmente esa persona aparece, lo que se hace es un proceso de revisión de la sentencia definitiva y ahí mismo el tema de feminicidio se modifica a la calificación correspondiente o incluso las personas quedan grado de tentativa, por ejemplo, en libertad o claro, el tema de la tentativa. Así una pregunta, Osvaldo, ya escucho a Arnau por esto, porque el juez Roberto Arévalo Ortuño mencionaba, y esa frase que él mencionaba textualmente, es la primera vez que oigo que van a acusar a alguien por la muerte de otra persona sin el cadáver. Digamos, y hacía justamente esta consulta para efectos si a nivel jurídico, a nivel legal y técnico de este ámbito se puede desarrollar. Y tú has mencionado que existen de diferentes elementos probatorios para llegar justo o conducir a que esto ocurra. Lo que pasa es que en el mundo jurídico, lo que a veces nos metemos los abogados, los jueces, los operadores, es que si algo no se hace por costumbre no se puede hacer. Ajá. Pero eso no es cierto. Jurídicamente no existe ninguna restricción o limitación para demostrar un hecho a cierto catálogo de pruebas. Ese es un sistema que desde hace mucho se dejó de lado y que se llamaba sistema de prueba tasada, en donde se te decía para demostrar determinada verdad necesitas tantas declaraciones de hombres de carácter honesto y todas estas tonterías que se manejaban en el sistema anterior. En un sistema de sana crítica, en un sistema de libertad probatoria, tú puedes sustentar un hecho, claro, tiene que ser que no le genere duda al juez, por el principio de indubio pro reo y presunción de inocencia, y tiene que ser por medio de carácter legal. Eso sí no te lo puedes saltar. Si la Fiscalía rodea estos escollos y presenta pruebas suficientes para tener con certeza la existencia del hecho al juez, y estas actividades probatorias son de carácter legal, el juez perfectamente puede condenar en una vista pública, no hay limitación. Fíjese que en este caso es más difícil probar el tema de la existencia de la muerte que el ánimo misógino o el tema del feminicidio, porque el tema del feminicidio en el 45 te menciona elementos objetivos para sustentar la existencia del ánimo misógino, como es el tema de la superioridad, como es el tema de la vulnerabilidad del sujeto pasivo. Eso en este caso, en los términos en que se observan los elementos probatorios, es relativamente más sencillo que demostrarlo que el tema de la muerte misma, en el cual está este natural escollo con el que los abogados nos casamos. Hace falta el corpus delicti, el cuerpo del delito, pero que no es necesariamente cierto. Tú lo puedes demostrar a través de otros cauces probatorios. Hay un aspecto que ya quiero incorporar y escuchar tu apreciación sobre esto, Arnau. En pantalla van a aparecer declaraciones que brindó el fiscal general de la República y también el director de la Policía Nacional Civil sobre este caso en particular. Estas son las declaraciones del fiscal. Consideramos que en relación al caso de Karla Ayala hubo un desprecio y una invisibilidad en relación a la víctima. Las acciones que se realizaron fueron encausadas al menosprecio de la víctima y se encausaron inicialmente de darle cobertura. Bueno, ahí tenemos entonces las declaraciones de Douglas Meléndez, fiscal general de la República, y ahora las declaraciones de Howard Cotto. Este individuo, se refiere a Samurai, no era enfermo, era un individuo misógino, agresor de mujeres que cometió este delito. Declaraciones del director de la Policía Nacional Civil, tenemos la fuente de Diario El Mundo. Entonces, por el seguimiento que ha llevado el IDUC como querellante, Arnau, entonces los insumos y la presentación de los delitos sobre por lo menos 4 de 11 involucrados es feminicidio agravado. ¿Consideras tú que este
este es entonces el tipo de delito que se sustenta y que se puede desarrollar en el ámbito judicial. Porque lo pregunto, porque otro aspecto. El octavo de paz consideró que en el caso de Carla Ayala es un homicidio agravado y no un feminicidio. Y luego el juez sexto de instrucción habló en que habían otras versiones que podían estar involucradas por el ámbito de trabajo en la unidad de investigación disciplinaria de Carla Ayala como una de las causas y no necesariamente el feminicidio. Entonces, me gustaría tener tu análisis en estos dos aspectos. Si me permites, Carlos, una previa, porque me llama poderosamente la atención la frase del señor director general de la Policía Nacional Civil cuando dice es un agresor de mujeres. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que ya tenían conocimiento de otros hechos previos que había cometido Samurai? De ser así, ¿por qué Samurai seguía en la institución? Porque según ha salido en el proceso que se está siguiendo ante el sexto de instrucción, que no hay reserva y por tanto se puede decir, ya habían habido hechos previos de violencia de Samurai. Y todo el mundo lo sabía, también los miembros del GRP. Una de las preguntas que nos tenemos que plantear es por qué una persona de estas características seguía formando parte de un grupo de élite y no se habían depurado las responsabilidades respectivas. Esto como una previa, ¿verdad? Luego, en cuanto a la calificación que se ha dado, ¿no? Sí. Mire, Carlos, hay una cosa que se tiene que tener clara. No sabemos si al final esto va a ser un feminicidio, va a ser un homicidio o no se va a condenar a ninguna de estas personas. ¿Por qué? Porque la calificación del delito durante todo el proceso penal es provisional hasta que no exista una sentencia. En el momento que un juez decide pues, condenar a la persona, allí vamos a tener la calificación definitiva, ¿no? En este momento, el honorable juez del octavo de paz decidió o entendió que los elementos que había aportado Fiscalía, y no puedo hablar más, digamos, porque el caso tiene reserva, pero no estoy diciendo nada que no haya dicho Fiscalía, incluso que mencionó pues, en la rueda de prensa que hicieron, ¿no?, el lunes. El honorable juez dijo, mire, con los elementos que se me han presentado en la audiencia inicial, yo no tengo suficientes elementos, valga la redundancia, para determinar si efectivamente había este odio, había este menosprecio, ¿no? Y por tanto lo que se hizo fue cambiar la calificación de feminicidio agravado a homicidio agravado. ¿Esto ya es inmutable y esto es lo que va a ser hasta el final? No, perfectamente durante la fase de instrucción, ¿no?, que es la fase donde se tiene que seguir recabando prueba para luego presentarla delante del juez, decir, miren, estos son los hechos, puede ser que en el auto de apertura del juicio el juez de instrucción pertinente diga, mire, pues yo considero que hay otros elementos y por tanto lo califico de feminicidio agravado, ¿no? Por tanto, en este momento, efectivamente, está calificado la supuesta muerte, ¿no?, de la agente Carla Ayala como homicidio, pero esto no implica que durante todo el proceso va a ser así. Puede ser que en un futuro se vuelva a cambiar esta calificación. En función entonces de esta idea que menciona Arnau Astores, al existir un cambio en la calificación del delito que se imputa, eso modifica la estrategia para probar lo que ocurrió con Carla Ayala, es decir, cambia la estrategia fiscal, cambia la estrategia de investigación. Me gustaría tener este aspecto como claro para efectos de nuestra audiencia lo pueda ver, si es por homicidio agravado, o feminicidio, sí, cambia la estrategia y la recolección de información y la argumentación. Sin duda modifica. Y sin duda, obviamente, afecta el devenir del proceso, la suerte del proceso. Puede en un momento determinado afectar la actuación de Fiscalía y querella. O sea, debo decirlo, pues no quiero ser ave de mal agüero. Me lamentaría yo si una cosa de esa sucede, pues porque creo que todos tenemos que trabajar decisivamente para erradicar la violencia contra la mujer, contra la niña, contra los niños, contra las personas más vulnerables en el país. Y yo quisiera aprovechar este espacio para hacerle un llamado principalmente a la Asamblea Legislativa, a las instituciones como la Fiscalía General de la República, al órgano judicial, a la Comisión Coordinadora justamente del sector de justicia, que hace bastante esfuerzo a través de la Unidad Técnica Ejecutiva del sector de justicia con proyectos de reforma, que le pongan atención y que modifiquen de una vez por todas el artículo 45 de la Ley Especial de una Vida Libre contra la Violencia, porque tiene complicaciones.
En mi opinión tiene complicaciones. ¿En qué sentido? Me ocupo brevemente leer la tipicidad, por así decirlo, o la tipicidad general del delito de feminicidio. Dice, artículo 45, feminicidio: quien le causare la muerte a una mujer mediando motivos de odio o menosprecio por su condición de mujer, será sancionado con pena de prisión de 20 a 35 años. Y luego se considera que existe odio o menosprecio a la condición de mujer cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias. Y hay un catálogo de 5 literales, brevemente: que a la muerte le haya precedido algún incidente de violencia cometido por el autor contra la mujer, independientemente que el hecho haya sido denunciado por la mujer, o sea, por la víctima, que el autor se hubiera aprovechado de cualquier condición de riesgo o vulnerabilidad física o psíquica en que se encontraba la mujer víctima, que el autor se hubiera aprovechado de la superioridad que la generaban las relaciones desiguales de poder basadas en género, que previo a la muerte de la mujer el autor hubiera cometido cualquier conducta calificada como delito contra la mujer, contra la libertad sexual, muerte precedida por causa de mutilación. Fíjate, hay varios elementos para comprobar. Hay casos, hay que situarnos en la realidad, en donde las únicas personas que existen en esa escena dantesca es el victimario y la víctima. Hay casos en donde el odio, ¿verdad?, la violencia, todo esto que hemos mencionado, los únicos testigos de esa historia delictiva, de esa historia de violencia, de agresividad contra la mujer, son los niños. Hay casos en donde los testigos de esa violencia son niños que tienen capacidades especiales, que son mudos, perdón la expresión, que son sordomudos, que son ciegos, y que solo han escuchado en algunos casos la violencia del violentador, del sujeto activo del delito contra la víctima. Entonces, yo invitaría a que nos ahorremos esta problemática procesal, porque nos estorba para llevar a una verdadera justicia, nos obstruye el camino. Los querellantes tienen que lidiar con una serie de argumentos, posiciones técnicas, construir razonamientos jurídicos, bajar jurisprudencia, traer prácticas positivas de otros países, etc. Los fiscales igual y los jueces igual. En concreto, ¿qué significaría entonces? Desde su perspectiva, ¿qué se tendría que modificar? Yo invitaría a que el delito se llame feminicidio, y luego el feminicidio agravado. Quien le causare la muerte a una mujer será sancionado con pena de prisión de 20 a 35 años. O sea, quien le causare la muerte a una mujer será sancionado con prisión de 20 a 35 años. Yo le eliminaría esta expresión mediante motivos de odio, menosprecio de condición de mujer. Yo sé que tiene un sentido para las organizaciones y las personas que trabajan para erradicar la violencia contra la mujer, lo entiendo. Sé que tiene un argumento importante en las banderas de género, que son importantes. Aquí hay un asunto, pero hay que eliminar eso porque te obstruye arribar a una justicia mucho más inmediata. Pero quitar los términos que usted menciona de odio y menosprecio es como desnaturalizar el significado del término feminicidio. Pero, entiendo. Me gustaría escuchar a Osvaldo y a Arnau sobre esto, pero porque tiene una importancia, perdón la malcrianza, Arnau y Fecier, tiene una importancia porque debemos de trabajar por la justicia. No porque cómo se configura un delito, y si tiene una filosofía que yo anhelo, el delito, y que sea un poema de amor, la construcción de un delito. A mí no me importa que un delito, la tipicidad de un delito sea un poema jurídico de amor. No me importa la justicia. Y hay que generar el debate al respecto. Y ya que está puesto sobre la mesa esa discusión, me gustaría escuchar sus apreciaciones. Osvaldo, el tema de, la perspectiva de Astor es quitar apartados o nociones del artículo 45 sobre el caso de feminicidio en particular, porque a su criterio eso puede generar afectaciones a nivel de la práctica, a nivel procesal. Me gustaría tener cuál es tu reacción sobre esto, Osvaldo, y luego escuchar Arnau. Es complicado.
porque si tú hablas del tema de justicia, por ejemplo, hablas del tema de proporción. Una pena justa es una pena consecuentemente proporcional. Si tú le quitas estos elementos al feminicidio, estarías castigando matar a un hombre con una pena y matar a una mujer, independientemente de la circunstancia, con una pena distinta o diferenciada. ¿Por qué le das una pena distinta? Eso no tendría sentido de proporción y consecuentemente no tendría sentido de justicia. Un delito se agrava o un delito representa mayor pena o un delito supone un tratamiento diferenciado cuando hay una actividad diferenciada por parte del autor. En el tema de la alevosía, por ejemplo, ¿cuál es la actividad diferenciada? La situación de debilidad en la que se encuentra la víctima. En la premeditación, que el autor lo reflexionó mucho. Estos elementos naturalmente van a ser difícil probarlos, pero son elementos que hacen el hecho más que reprensible y consecuentemente, proporcionalmente hablando, más penado. En el caso específico del feminicidio, ¿por qué es que existe el feminicidio? Porque es lo mismo, se trata de un homicidio más. No, la razón del feminicidio es porque se está utilizando el homicidio en aprovechamiento de una situación que históricamente ha sido una situación de superioridad o una situación de abuso o de inferioridad en la que se coloca la mujer. Si tú le quitas eso, tú le estás quitando las razones por las cuales merece un trato diferenciado. Entonces, creo que en ese sentido tiene que pensarse, porque decir es muy difícil probarlo, es como que digamos, quitemos la premeditación porque va a ser muy difícil probarla. Hay que darle mucho más análisis al razonamiento. Ahora bien, en muchos sentidos me parece que esta es una discusión de carácter semántico jurídico, porque si tú te fijas, a final de cuentas, tanto el homicidio agravado como el feminicidio tienen esencialmente la misma pena. O sea, en este caso puntual, en el caso de Carla Ayala, les den homicidio o les den feminicidio a estas personas, ellos van a esperar la misma expectativa de pena, que es de 30 a 50 años. Entonces, en este sentido, el tema de las etiquetas o de la calificación puede tener repercusiones importantes en el tema de la jurisprudencia y profundización del feminicidio, pero la pena va a ser esencialmente lo mismo. Quizás la crítica en este sentido es, si el feminicidio es distinto, porque tiene la misma pena hasta el momento. Tengo que hacer la pausa, pero me gustaría escuchar a Arnau tras los comerciales, tu apreciación sobre esto y ya hacer una discusión sobre por qué la declaración de reserva total es importante o no para efectos de conocimiento de la opinión pública y el rol de la Policía Nacional Civil en este caso. Una pausa, regresamos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo sobre el caso Carla Ayala, análisis jurídico e implicaciones institucionales con Arnau Baulenas, abogado del IDUCA, Astor Escalante, abogado exfiscal general y Osvaldo Fecía, abogado penalista y docente universitario. Teníamos pendiente tu apreciación de lo que teníamos en discusión y el punto de vista diferenciado que tenía tanto Astor como Osvaldo sobre el artículo 45 de la ley especial integral para una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cuál es tu apreciación sobre esto, Arnau? Astor era de la idea de hacer modificaciones y cambios. Osvaldo no estaba de acuerdo con esa propuesta. ¿Cómo lo valoras tú? Esto es lo bonito del derecho, ¿verdad? Que permite mucha discusión, ¿no? Y muchos puntos de vista, siempre efectivamente con un rigor científico. Yo creo que no tenemos que perder de vista cómo nace esta ley y el porqué, ¿verdad?, de tener una ley especial donde esté tipificado el feminicidio. Y esto nace por la invisibilización de la muerte de la mujer por su condición de ser mujer, ¿verdad? Y por tanto esto es lo que se penaliza. No se está penalizando la muerte de una mujer. Lo que se está penalizando es la muerte de una mujer por ser mujer, ¿verdad? Que hay este odio, que hay esta relevancia. Es decir, que si la mujer no hubiera sido mujer y hubiera sido un hombre, en estas circunstancias no se hubiera dado el
homicidio, ¿verdad? La privación de la vida, ¿no? Y en este sentido probablemente yo me decantaría más por la posición que mantenía Feusier, es decir, creo que es importante mantener estos elementos. Lo que sí que comparto con el licenciado Escalante es la dificultad probatoria, pero yo creo que esto es un reto que tiene el sistema, es un reto que en muchos momentos también lo hemos conversado, ¿no? De la necesidad de prueba científica, la necesidad de otro tipo de prueba más allá de la prueba testimonial, ¿no? Estamos acostumbrados, ¿verdad?, que le damos valor absoluto a la prueba testimonial. Yo creo que en este tipo de casos el ente fiscal, ¿no?, con el apoyo de la Policía Nacional Civil, requiere de un plus. Pero este plus se lo tenemos que exigir, ¿verdad? Y como querellantes nos encontramos efectivamente en la situación que comentaba el licenciado Escalante, pero creo que efectivamente se debe mantener porque es sumamente grave. Lo he dicho en otras ocasiones, vivimos todavía en una sociedad machista, donde el hombre se cree que tiene ciertos privilegios y donde el hombre se cree que puede hacer ciertas conductas, ¿verdad? Hasta que esto, o en otros términos, Carlos, ojalá no tuviéramos que tener este delito. Porque significaría que no se dan estas situaciones, ¿no? Pero mientras se estén dando estas situaciones, creo que efectivamente se debe mantener, ¿verdad?, este tipo penal. Ahora bien, ya he escuchado tu apreciación. No lo resolves con eso, no lo resolves con eso, y perdón. Sí, tengo muy breve porque tengo que continuar con otra línea, pero para reaccionar. Solo digo un par de renglones, pero no lo resolves complicando el tipo penal. O sea, si hemos complicado el tipo penal, en mi opinión el tipo penal de feminicidio, y lo digo con todo respeto, es complicado para Fiscalía, para querella, para el sistema. Ahora, si tuviéramos mejores instituciones, en mejores condiciones, no estoy culpando personas, sino que instituciones, o sea, la cosa sería diferente. No le quitas la filosofía de proteger a la mujer, dejando obviamente el delito de feminicidio. Sí, dejemos el delito de feminicidio, enhorabuena, pero quitémosle la problemática probatoria que pueda tener cuando no es necesario probar ciertas cosas. Un hombre viene y mata a una mujer, debe tener una sanción. ¿Cuál va a ser la sanción que va a tener? Bueno, dispongámosle en un código, pero no le facilitemos al victimario que se pueda salir por un portillo del literal A, o del literal B, o del literal C, o que no exista ninguno, sino que, digamos, el que mate a una mujer será sancionado con 20 a 35 años, si quieren ponerle 50, pónganle 50, si la sala, lo constitucional lo deja, o, no importa. Y a partir de la condena de esa persona podemos decir, en defensa de la mujer, este es un ejemplo, esta persona fue a prisión, se le cortó el pelo, incluso nos metimos a máxima seguridad y las sanciones son estas, y allí podemos hacer todos los discursos habidos y por haber para erradicar la violencia contra la mujer, pero no compliquemos el tipo penal. En mi opinión, está complicado. Yo creo que tenemos un elemento para la discusión para otro programa, justamente en este debate sobre el tema feminicidio, y creo que es importante también escuchar las posturas de otras organizaciones sobre este tema en particular, en el análisis jurídico, pero también en el carácter probatorio, ¿no? Coincido un poco contigo también, Arnau, el hecho de tener este tipo de delito también es un reto y obliga a los investigadores a mostrarlo y a presentarlo, pero justamente por eso, para alegar de que estas prácticas se dan en la sociedad salvadoreña, y la clave fundamental es mostrarlo como tal. Ahora, me gustaría retomar el hilo sobre el caso de Carla Ayala. Arnau, es el juez octavo de paz, entiendo que su nombre es Carlos Bendix, ha decretado reserva total en el caso por solicitud de la Fiscalía, y me gustaría consultarte cómo se puede analizar esta acción, favorece o no en el desarrollo judicial y también para efectos de conocimiento de la opinión pública que se ha decretado con reserva total. Tenemos que entender, Carlos, el por qué se hace esta petición. La Fiscalía presentó su requerimiento fiscal y atribuía a 3 imputados la conducta de feminicidio agravado, a 2 por comisión por omisión y a un tercero en complicidad no necesaria. Por tanto, lo que hizo la Fiscalía es aplicar la Ley Especial Integral contra una vida libre de violencia por una vida libre de violencia contra la mujer, ¿verdad? Y en el artículo 57 de esta ley hay unas garantías procesales de estos procesos. Una de las garantías en el literal E es que se proteja debidamente la intimidad y se aplique una reserva total o parcial del expediente. En este caso, la Fiscalía, en aras a
esta garantía que está en la ley, solicitó la reserva total. Nosotros como querella, en el escrito que presentamos al juzgado, solicitamos que la reserva fuera parcial y que fuera única y exclusivamente dirigida a preservar la intimidad y el honor de la víctima, así como de su familia. Pero entendemos que estamos ante un caso grave de violación a los derechos humanos, un caso donde involucra incluso a oficiales de alto rango de la Policía Nacional Civil, un caso incluso que podemos tipificar de grave violación a los derechos humanos, ¿no? Y por tanto entendemos que estos casos se deben de llevar con la máxima transparencia y que por tanto debe tener la población conocimiento de lo que está sucediendo, ¿no? Y por tanto nosotros creíamos que era más pertinente una reserva parcial. En estos momentos, Carlos, también se da una paradoja, y es decir, del caso se ha hablado muchísimo. Sí. Incluso la Fiscalía y la Policía Nacional Civil, en un acto, yo creo, de transparencia y bueno, ¿no?, para la sociedad, ante un delito que ha causado una conmoción, el lunes antes, es decir, hace una semana y poco, sí, hizo una conferencia de medios, ¿no?, y dio ciertos datos, ¿no? Además tenemos el proceso que se está siguiendo ante el juzgado sexto de instrucción y allí no hay reserva, ¿no? Por tanto, la posición de la querella es que entendíamos que, como garantías procesales, ¿no?, que establece esta ley especial, está bien aplicar una reserva parcial, pero creíamos que no era pertinente la idea de una reserva total. Bien, ahora bien, dicho esto, Arnau, quiero incorporar otro elemento que nos va a marcar esta parte. Lo que nos resta de la entrevista es sobre el análisis del rol de la Policía Nacional Civil en este caso en particular. Y quiero tomar una frase del director de la policía, de Howard Cotto, para tu reacción, Osvaldo, y luego escucho a Astor sobre esto, en particular en una entrevista que ofreció la semana pasada. Él declaró lo siguiente: el caso de Carla Ayala debe entenderse como una implicación directa del GRP. Mientras yo sea director de la Policía Nacional Civil, no habrá GRP nuevamente. Aquí hay un asunto y lo quiero poner a esta reflexión. ¿Cómo interpretan esta frase considerando todo lo ocurrido hasta el momento y cómo queda la PNC? Porque muchos se han mencionado que son acciones aisladas de unidades o de agentes policiales y se desmarcan mucho de la idea de patrones o de acciones más institucionales. ¿Cómo en esta declaración del director de la policía, Osvaldo, podemos hacer esta lectura? Pues mira, qué bien que el GRP lo hayan desmantelado. Ahora, la cuestión es cómo van a evitar que estos mismos patrones de violencia se reproduzcan en el FES recién creado. Yo definitivamente no podría coincidir jamás en una afirmación en el sentido de esto es aislado. Ya, esto no es aislado ni en tratamiento de género y esto no es aislado en tratamiento o patrones de violencia. Ya existen resoluciones, opiniones en materia de personas que analizan los derechos humanos en nuestro país a nivel internacional. Arnau ha ido a explicarles a Washington ya, que esto no es un patrón aislado. Ya, esto es un patrón que viene dado en gran medida porque el Estado lo ha avalado al tener como política primaria en materia de seguridad el tema del manodurismo, el tema de la represión. Ya, si tú le das semejantes herramientas a la Policía Nacional Civil, es natural que se van a engolosinar con el tratamiento y utilización de la violencia. Y este tipo de hechos, si no pasa con mujeres, ya, va a pasar con personas que se encuentren señaladas o que se encuentren procesados. Entonces, que es un patrón aislado de violencia, pues yo no sé cómo es que puede decir eso. Yo no sé cómo es que puede tener valor para decir eso. Y que se trate de un hecho aislado en materia de violencia de género, ya, eso tampoco es cierto. Sobre todo cuando hemos visto casos de acoso sexual, de acoso laboral, de tratamiento diferenciado por la condición de ser mujer. Entonces, qué bueno que lo haya desmantelado, pero eso es cosmético. ¿Ya? Eso es cosmético a menos que se entre a la raíz, ser radical, ir a la raíz del problema, que pasa por toda una cultura de machismo a nivel institucional y un machismo que entra en un caldo de cultivo fatal, porque se entra a mezclar con una cultura de violencia en gran sentido envalentonada desde el Estado, ya por estas políticas de represión de carácter manodurista.
Entonces, está muy lejos de resolverse con el desmantelamiento de una unidad. Tengo que hacer una pausa para regresar. Quiero escuchar hasta su postura sobre ello ante las declaraciones del director de la policía y si es un tema aislado o es un tema institucional, de un patrón institucionalizado que coinciden, como mencionaba Osvaldo, prácticas y una cultura machista con una cultura de violencia dentro de la Policía Nacional Civil. Una pausa. Regresamos en minutos. Último bloque de la entrevista que estamos desarrollando en esta oportunidad con Arnau Baulenas, Astor Escalante y Osvaldo Fessier, caso Carla Ayala, análisis jurídico, implicaciones institucionales. Teníamos entonces pendiente su postura, Astor, sobre ante las declaraciones del director de la Policía Nacional Civil y las reacciones que esto se genera entre un asunto, o el meollo de la discusión está, hay un patrón generalizado de prácticas institucionales de violencia, de cultura de la violencia en la Policía Nacional Civil y que también combinado con una cultura machista se refleja en estos casos y uno de los ejemplos es el caso de Carla Ayala. Me gustaría escuchar su apreciación sobre esto, Astor. Voy con todo gusto, pero brevemente antes de eso te digo el tema de la reserva. Sí. Yo en este caso en particular me parece que es innecesaria la reserva total y la reserva parcial. Me parece que no son necesarias a esta altura del tiempo. Y la reserva dentro de los procesos penales lamentablemente se utiliza cuando conviene más que a una víctima, ¿verdad? Más para tutelar derechos de la víctima, cuando le conviene a algunos actores procesales. Desgraciadamente se utiliza para eso. Pregunto, con el respeto a la memoria de Carla Ayala, si es que ya está enterrada, si es que ¿verdad? Si está muerta, a la memoria de la familia, ¿cuál es la protección que le vamos a dar a esa familia ahora, no hablando del caso de Carla Ayala, cuando a diestra y siniestra se habla en cualquier medio de comunicación, en cualquier reconstrucción? Me parece que hasta se adelanta criterio judicial de vez en cuando un juez viene y te dice, mire, aquí es primer caso que se me presenta sin el cuerpo de la víctima. O sea, eso es un adelanto de criterio, en mi opinión. Es como en otro caso, magistrados de la Sala de lo Constitucional que te dicen, no, miren, en estos casos se trata de delitos penales y por lo tanto la extradición procede. O sea, estás adelantando criterio. Un juez no puede hacer eso. Machismo a nivel general en nuestro país. Tenemos una cultura, una educación del machismo en instituciones públicas, en instituciones privadas. Los salarios que se implementan, gana más el hombre que la mujer. En los trabajos, por ejemplo, si el jefe es hombre de la institución, a la hora de hacer celebres o convivencias, llama al jefe de tal, al jefe tal, al fulano de tal y se van a chupar juntos. Y a la mujer la margina. No estoy diciendo que se vayan a emborrachar con la mujer, pero las actividades así. Y a la hora de darle un ascenso, el jefe machista le va a dar el ascenso al compañero de chupa. Perdona que te hable de esta manera. La policía no escapa a esa situación y hay que hacer trabajo importante, pero yo creo que es fundamental tampoco que generalicemos. Yo te puedo dar con propiedad listados de policías, hombres, mujeres, que son 100% correctos. Trabajé con cantidad de policías como viceministro de Seguridad Pública y Justicia. Te puedo hablar del perfil de inspectores, de sargentos, de cabos, de agentes, de comisionados, de subcomisionados, que son excelentes miembros de la corporación policial. En mi opinión, no se puede destruir un grupo solo por la conducta de parte. Hay que profundizar en las causas, como dice Fessier, llegar a la responsabilidad de estas personas y establecer permanentemente verdaderos mecanismos de control. Le llames, digamos, asuntos internos, le llames inspectoría, una inspectoría independiente,
Hubo un tiempo que se discutió si la inspectoría estaba en poder de la policía, zanjamos esa discusión y la pasamos al Ministerio de Seguridad. Creo yo que es un momento importante para debatir si la Inspectoría General de la Policía Nacional debe estar en el Ministerio de Seguridad o debe de formar una entidad independiente con otros actores y establecer depuraciones permanentes en el cuerpo policial. El GRP tiene elementos importantes y no deja de ser un contrasentido que vos erradiques de la noche a la mañana a todo un grupo importante y esos elementos los vas a digregar por toda la corporación policial. No, hay que decir, los que cometieron esto fue fulano, mengano, sutano, perecego, los que sean. Lo sentás y si querés hacer un espectáculo, le quitas, perdona el ejemplo, le quitas la chapeta, ¿verdad? El pin de la policía, le quitas, ¿verdad? En un acto público y si querés, haces un escarnio, ¿verdad? Si querés, ¿verdad? Y arreglas el asunto, pero no vas a condenar a otros buenos elementos policiales. Yo trabajé con muy buenos elementos policiales combatiendo otras lacras en la historia delictiva del país, como el tema del secuestro, y no se puede generalizar. Hay un aspecto que quiero aprovechar porque ya me restan básicamente 4 minutos y quiero escuchar en esos 2 momentos a Arnau y a Osvaldo. A finales de mayo CNN publicó una nota donde se afirma que Estados Unidos ha financiado y equipado a agentes de élite y que estos han sido acusados por ejecuciones extrajudiciales en particular. Y en esa nota se menciona que Naciones Unidas tiene un informe en donde la policía puede ser acusada de un patrón de comportamiento de personal de seguridad que desarrolla ejecuciones extrajudiciales. Algo muy fuerte y muy marcado, pero también algo que se ha venido mencionando desde el IDUCA y desde otras instituciones de derechos humanos. A la luz de estos aspectos, Arnau, me gustaría tener tu apreciación. Me restan 2 minutos para ti, 2 para Osvaldo, para tener sobre este punto. La Policía Nacional Civil, Carlos, desde 2014 a julio de 2017 había matado a más de 1.600 personas en supuestos enfrentamientos. Como Instituto de Derechos Humanos, en el caso que éramos querellante de Don Chepe, una persona sordomuda de Zaragoza, que fue ejecutada por la Policía Nacional Civil el 8 de mayo de 2018, por primera vez en la historia, si mal no nos han dado los datos, se condenó a un policía por la muerte, ¿verdad? En las funciones, digamos. Comparto lo que decía el licenciado Escalante. ¿Es toda la policía? No. Pero hay un patrón sistemático que hemos podido observar. Y la falta de depuración y la falta de acciones pertinentes en estos casos, porque no me puedo creer que estas 1.600 personas que han muerto a manos de la policía, en todos los casos haya habido un uso proporcional de la fuerza. Y por tanto, esta falta de actuación, esta falta de tomar medidas, es lo que ha causado más daño. Aquellos policías que cada día se levantan y hacen el bien para, como dice el lema, servir y proteger. Osvaldo. Sí, no, en el mismo sentido. Yo creo que no puedo agregar más a lo que menciona Arnau. Ya, aunque puedan haber buenos elementos, son buenos elementos que se encuentran inmersos en lo que es una política general que tiene determinadas características, y a las características que responde es a un manejo violento de la situación, en parte avalado desde arriba, desde el Estado, ya, porque de eso se trata, de un enfrentamiento de delincuencia desde la represión. La Fiscalía en esto no tiene mucho que decir porque la Fiscalía participa de su forma, de su particular forma. A lo mejor no matando personas, pero sí con el montón de detenciones arbitrarias que se ha observado en medios de comunicación. ¿Por qué la Fiscalía hace esto? ¿Por qué la policía hace esto? Porque es la misma política. Ya es una forma de enfrentar la delincuencia en donde la delincuencia se enfrenta ya, a través de una represión en donde se va el que es, donde se va el que se parece al que es, y donde también se va el que iba a la par del que se parece. Entonces, una política así es natural que pase este tipo de situaciones, y los muy buenos elementos que puedan haber terminan siendo por esa misma inercia absorbidos o subordinados.
Me resta 1 minuto y medio, esto solo para reaccionar en función de esto. Usted trabajó en instituciones de seguridad pública en particular y aquí mencionamos si hay patrones generalizados o lo que implica ante este tipo de proceder y una política que promueve el tema más de carácter de mano dura, ¿cómo puede potenciar este tipo de cosas? Me resta 1 minuto y medio, pero quiero tener su apreciación sobre este punto que mencionaban Arnau y Osvaldo. Bueno, yo pienso que hay patrones machistas generalizados en la sociedad salvadoreña y en muchos países latinoamericanos y en el mundo entero. Hay presidentes de la República de potencias que son no 100% machistas, son 1000% machistas, sin mencionar nombres, por supuesto. Y nuestro país no escapa a estas realidades. Hay que identificar esos patrones. Yo creería que la gran mayoría de elementos policiales son buenos, ¿verdad? Que ofrendan su esfuerzo, su vida, incluso mal pagados. Entonces lo que hay que detectar es focalizar, determinar cuántas manzanas podridas hay, extirpar esas manzanas podridas con toda la energía y con todo el acompañamiento de las instituciones y hacer los mutatis mutandis, hacer los cambios necesarios. Y si de repente vos vas a desaparecer toda una Policía Nacional Civil, por ejemplo, entonces empecemos a crear ya un proyecto en donde, con una escuela policial, con un instituto especializado que ya se tiene, en formar nuevos elementos policiales con otra perspectiva. Quiero darle las gracias. Para mejorar las condiciones de seguridad del país. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, Astor, Arnau, Osvaldo, ha sido un gusto. Gracias. Y nos volveremos a encontrar para hacer análisis jurídicos sobre este caso en particular, cómo se lleva la pista del caso Carla Ayala y el proceso que se va a desarrollar ante el juzgado pertinente y también otros temas que tienen que ver con la seguridad pública y el proceder del Ministerio Público. Eso es importante. Agradecerles por haberme acompañado. Establecemos un enlace con Ligia Roca de Cúbole para que nos comente cómo va el programa de este martes 12 de junio. Buen día, Ligia, gusto de saludarla. Buenos días, qué gusto saludarte en este ya el segundo día de la semana, porque tenemos temas muy interesantes como ¿quién olvida más rápido, los hombres o las mujeres? El público va a decidir y también problemas de la piel causados por la lluvia. Hay que tener muchísimo cuidado ahora que ya empezaron las lluvias en nuestro país, no solamente con nuestra piel, sino que también a la hora de manejar en el tráfico. Esto y mucho más hasta las 11 de la mañana en Cúbole Magazine. Excelente, Ligia. Entonces, éxitos para el programa de este día. Saludos a todo el equipo y que sea una muy buena jornada. Excelente, gracias. Caballeros, ha sido un gusto y nos volveremos a encontrar. Será hasta mañana, 6:30 en República.